Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida y de los que trabajamos acá. Agradecemos mucho su presencia para esta presentación del libro Combustible de Pesadillas, de nuestro joven escritor Eduardo Mosqueda, a quien voy a pedir que lo recibamos con un bonito y fuerte aplauso. Nos acompañan sus presentadores, Lucina Maipeña y Armando Pacheco. Vamos a iniciar con la presentación, que espero y estoy seguro la van a disfrutar mucho. Para iniciar, pues escucharemos los comentarios muy atinados de nuestro querido Armando Pacheco. Gracias. Eso de querido, quién sabe. Querido por unos, odiado por otros, pero es normal en el ambiente literario, artista en general. Bueno, pues sí, como dice el compañero, nos vamos a celebrar la publicación de este libro, un libro que nos llevó un tiempecito porque es su primer libro de Eduardo y hubo tallereo y además es muy exigente consigo mismo y corrección tras corrección tras corrección, pero al final salió este producto, su bebé, su primer bebé, a pesar de sus 17 o 18 ya. 16 años todavía, ya le puse un año de más. Entonces, a pesar de su edad, pues es su primer hijo, es su primera producción literaria. Es bueno que se publique a esa edad porque va a haber, seguramente los siguientes libros va a haber cambios en su estructura, en su forma de escribir. Tallereamos en la casa, bueno, en la editorial que es mi casa, la casa de mi mamá, ni siquiera mía, pero bueno, allá estuvimos platicando, Gilma, él y yo estuvimos tallereando. De repente pues vino pues lo normal que uno tiene tiempo en otro, pues por correo, todo el rollo. Entonces un proceso de aprendizaje para él y para mí también, porque enfrentarme con letras de un autor joven, pues sí es algo complicado, ¿no? Porque por ejemplo yo puedo trabajar el texto de un Jorge Lara, de mi amigo Saulo de Rode, Garma Paul, que pues ya sé cómo lo voy a corregir y todo el rollo, o los textos de autores ya que tienen tiempo, pero no así con un muchacho del que pues la única referencia es que es el hijo de una amiga mía de hace muchos años. Entonces ¿cómo decirle está mal esto o no concuerda, está mal redactado, le falta esto, falta lo otro, para que no sintiera la presión que nosotros como escritores sentimos cuando entramos al taller del Centro Yo del Soy, donde te tasajeaban el texto y con la sangre entra la letra, ¿no? Entonces traté de ser un poquito en ese sentido, y él muy receptivo, aceptaba la crítica, era autocrítico en su trabajo, y lo sigue siendo todavía. Ya está impreso y aquí hay un error, ya que hacer esto, ya que no, bueno, hasta el segundo tiraje, dame chance, ya no se puede hacer nada, ¿no? Y el proceso del libro fue interesante para ambos, yo creo, y porque además aprendí que hay que tener cierta flexibilidad con los nuevos autores, ¿no? O sea, algo que yo no tenía. Yo te digo, ¿sabes qué tan mal tu texto? No sirve para publicar y estuvo, ¿no? Aquí no, aquí habría que motivar al autor. Y lo que más me sorprende de Eduardo es que el libro que él está trabajando no es un libro de un adolescente para adolescentes. No es un texto ñoño, como decimos nosotros en nuestro lenguaje. No es un texto inocente, no es un texto que hace un niño común. Creo que Eduardo no es un niño común. Sí. Entonces es narrativa, es fluida, es muy imaginativa, crea mundos, crea atmósferas, y de repente me transporta mis lecturas de ciencia ficción y mis lecturas de autores muy complicados, porque no es una literatura que yo me aboque a leer mucho, como a Sturgeon o a Stephen King u otros autores, o el mismo Lovecraft, ¿no? que sí fue uno de mis inicios, pero no me quedé con esa literatura. El compañero, que ya es como ella, es camarada, compañero, ya es parte de la comunidad literaria, Eduardo Mosqueda, explora muchos terrenos, hace atmósferas. Ustedes lo van a tener la oportunidad cuando compren el libro de ver que
tiene en la mente muchas cosas, maneja muchos temas que por lo general hace 10 años, si lo manejaba un niño de 16 años, sería un escándalo, ¿no? Él no, está muy centrado en la violencia intrafamiliar, en el acoso, en muchas cuestiones que maneja acá, pero lo maneja de una manera diferente a como lo manejara un cuentista de literatura erótica o de otro tipo. No es una literatura infantil. Entonces esa es una aportación muy importante que Eduardo está dando, y como y ese fue el proceso. Se presentó en marzo, pero realmente se terminó hace poco el libro, hace 2 meses, ¿no? Ya de manera, como 2 meses, se terminó ya la versión final, y todavía hay un errorcito ya que ya lo corregimos en algunos libros. Son históricos, porque es otra cosa. La edición no es una edición de maquila de 1000 ejemplares, sino que lo vamos haciendo conforme se le gasta, yo imprimo más y todo el rollo, entonces hay chance y hay oportunidad de corregir algunas cuestiones, ¿no? Ya no más del contenido, porque ahí sí... lo voy a decir. Bueno, el rollo es de que todo escritor, Octavio Paz, el maestro Octavio Paz, corrigió muchas veces sus propios textos, y como él, Alejo Carpentier y varios escritores, ¿no? Pero se hacían publicaciones de 1000, 10,000 ejemplares, pues claro, son los maestros, ¿no? Nosotros hacemos modestamente un tiraje mínimo para que haya la oportunidad de que conforme se vaya vendiendo, se adquiera por la gente, se vaya haciendo más y más. Y esa producción literaria ya forma parte de las letras yucatecas, ya es parte de la literatura de Yucatán, y pues felicidades. Yo nada más me resta leer lo que puse en la contraportada, que es lo que yo siento de todo el proceso, ¿no? Sí me tuve que chutar varias veces los textos, pero bueno, ahí le ponemos. Entonces no voy a leer nada más lo poco que pude escribir, porque pues, es una presentación obviamente de la contraportada, y para todos ustedes. Los cuentos que en este volumen nos presenta Eduardo Mosqueda representan la exploración literaria que él ha realizado de diversas lecturas que ha hecho. Nos muestra interés por lo sobrenatural, la creación de otros mundos y la locura excesiva de quien busca, a través de las letras, su propio mundo. No extraña al lector que aborde temas políticos o sociales que nos atañen, como la discriminación, corrupción, la burla al género humano o la soberbia. No queda fuera la crítica social en un joven de 15 años, que fue cuando originó sus textos. Quizá el que busca ser representante de un tiempo que lo está colocando como un protagonista. Los cuentos son tan macabros como el hada de los dientes asesinada por los Winchester u otro personaje de la ciencia ficción de la televisión estadounidense. Esa es la que no nos gusta mucho a todos, ¿no? Pero bueno, hay gente a quien sí le gusta esa. Con este compendio sé que habrán voces a favor, otras que desconocen el género que aborda esta promesa del cuento macabro, que así le llamo a los textos del compañero, totalmente ajeno a mí, porque sí lo es, pero que disfruto desde los 14 años con Lovecraft. Enhorabuena por esta narrativa llena de miedo y sobre todo de talento, pero muy lleno de terror. Y sátira, Buenas noches. La mayoría es familia, me parece. Pero de todos modos nosotros acostumbramos presentar a los autores. Eduardo Mosqueda es un joven estudiante que nació en 2007, que cursa la preparatoria en la Escuela Preparatoria Siglo XXI. En 2021 recibió un estímulo de la convocatoria Programa Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico del PECTA 2021, Nuevos Talentos en el área literaria. Es conocido a conocer. Algunos de sus textos
Han sido antologados en Decamerón, contado por niñas y niños mexicanos en la editorial La Vaca Independiente 2020, en el certamen Luis B. Negretti en Argentina 2021 y Cuentos de Terror de la editorial Lempi en 2022. O sea, él trabaja como debe ser. Pues yo me acuerdo una charla que tuve con, a veces casi siempre nos sentamos a platicar los escritores, y en una charla estábamos los escritores en Guadalajara, en la FIL, y decía una chica, Mari, preguntaba que si el escritor tiene que tener un libro publicado. Dice, porque yo escribo, pero lo guardo, después de escribirlo lo pongo en el fondo de un cajón, dice. A mí no me gusta que lean mis textos. ¿Se puede decir que soy escritora?, preguntaba Mari. Yo creo que quien escribe lo hace deseando que alguien lo lea, que alguien lea lo que nosotros escribimos. Aunque ahora que salió, que lo van a leer muchas personas, yo ya lo leí. Nos morimos de nervios para saber qué piensan de lo que escribimos, ¿no? Y aunque muchos también tengan cosas que contar en la cabeza, igual mucha gente sale y dice, es que yo tengo tantas cosas que contar, cosas increíbles, de extraterrestres. Mientras no lo tenga plasmado en un texto, no tiene nada, aunque lo tenga aquí o aquí. Por eso me parece fantástico que este joven, que ya recapacitamos, fíjense que Armando lo piensa que es de 18, no, de 17, no, de 16 apenas, está escribiendo cuentos de terror, que por lo que yo veo le gusta mucho a los jóvenes, a los niños sobre todo les encanta eso. Este año yo lo conocí y supe de lo que estaba haciendo, y yo lo invité a participar en una actividad literaria que hago alrededor de la Feria de la Lectura, y lo empecé a foguear, que ande con los escritores, que lea sus textos, que lo conozcan, así todo nervioso, no se daba las manos. Pero alguien le tiene que dar la mano a los escritores, a los jóvenes, también a los grandes como yo, pero alguien tiene que apoyarlos, ayudar. Que estén ustedes aquí presentes, es un gran apoyo, es una fuerza que va a tener, va a agarrar valor para seguir haciendo lo que le gusta. Mucho rollo, ya dijeron que soy rollera. Por eso para mí es un honor presentarles el trabajo de Eduardo, de lo que él ha hecho ahora en Combustible de Pesadillas. Bueno, Combustible de Pesadillas es una compilación de 13 cuentos siniestros, de terror. Como decía Armando, no es fácil, y que desde la primera página en su primer cuento nos entrega una historia inquietante, muy muy inquietante. Se llama Lo que se oculta en la oscuridad. Ahí un joven escritor narra historias aterradoras, por lo que sus papás lo llevan con un psiquiatra. No se los voy a contar, lo tienen que leer. Ese es el primero de 13 cuentos, y que casualmente termina en la página 13. ¿Es coincidencia o lo preparo? El segundo cuento se llama El monstruo de Víctor Hernández. El monstruo de Víctor Hernández. Ahí hace él una profunda crítica social, donde un amor paternal mal entendido culmina con un fuerte castigo que viene a otorgar y atestiguar un ser muy oscuro. El tercer cuento se llama Los espejos. Esos amigos vanidosos que a veces son crueles, cuando son crueles jueces de nuestro andar, ¿no? Nos paramos frente a él y ya no nos vemos tan jóvenes y tan bellas como antes. Este espejo cobra vida y se convierte en un asesino. Entonces tienen que leer la historia. El cuarto cuento habla de... El cuarto cuento, pues desde que Jacques Cousteau inició las exploraciones marinas, yo era una chamaca cuando empecé a ver a Jacques Cousteau en la televisión, no sé si ustedes lo vieron, y empezaba a hacer investigaciones en el mar. Bueno, pues se ha avanzado muchísimo,
sobre todo para entender los misterios que guarda el fondo del mar. Así, este cuento se llama El viaje al fondo del océano oscuro. Nos va a llevar a redescubrir mundos ancestrales y desenterrar muchos secretos y mucha maldad. Este chamaco lo hizo. El quinto cuento dicen que una madre es para todos y un padre para ninguno. Mi Julián se llama el cuento. Ahí veremos la oscuridad del alma humana frente a un ser indefenso. El sexto se llama Abandonado por Dios. Es un cuento corto donde el narrador, nuestro narrador, intenta explicar los motivos del diluvio, imagínense. Se detiene, maneja la religión. Acude mucho a la religión para armar sus historias. El cuento número 7 se llama La cosa en la Antártida. Ahí, nobles investigadores son asignados a un proyecto en la Antártida. La razón y la supervivencia van a estar puestas a prueba. El cuento número 8 se llama El secreto de Maribel Ruiz. Es un cuento corto que nos va a regresar a la época de estudiantes de secundaria y escucharemos desde el fondo del alma los pensamientos, sentimientos y expectativas de los jóvenes como fuimos nosotros, con una perspectiva de terror, pero muy real. En el cuento número 9, cada vez más frecuentemente nos vamos alejando de los vecinos a ver si no es verdad que no conocemos a los vecinos, casi no salimos, y más con la pandemia. Entonces hay un extraño vecino, Jorge Smith, se aterroriza cuando conoce a su vecino, y cada vez que lo mira a los ojos se llena de terror. Y cada vez es peor de lo que él imaginaba. En el cuento número 10 aparece un espantapájaros muy inusual. No es como nosotros nos imaginamos cómo es, pero este espantapájaro va a venir a coartar las pretensiones de un muchacho majadero, de un chamaco. El cuento se llama El espantapájaros de Howard. Ahí Eduardo nos va a llevar a unos mundos que se mezclan, que se entremezclan, pero que sin darnos cuenta conviven con nosotros. El cuento número 11 se llama Una carta de suicidio. Este dará pie para desarrollar una historia donde Eduardo extiende sus conocimientos y le mete mucha ficción. Poco probable. Eso lo decidirán ustedes después de leerlo. Carta de suicidio de un astrónomo. El penúltimo tiene que ver con la pasividad de las personas. Bueno, ustedes han de haber visto las aguas mansas alguna vez. También pues no dudo que hayan percibido, sufrido el ojo del huracán después del huracán. Bueno, pues Edwin Morales es un chico tímido, temido por sus reacciones inusuales frente a ciertos estímulos sonoros. Edwin caerá en una cosa que Eduardo le llama tentación y nos mostrará quién es en verdad. Es terrorífico. El último cuento se llama Los escritos de Yeshua Blanco. Tiene un gran parecido estructural con la carta de suicidio y comienza así, con el suicidio de un arqueólogo cuyas pertenencias quedan en manos de su hijo, quien nos narrará sus hallazgos. Este es un cuento muy largo y muy complejo. Bueno, está fácil, ¿no? No está fácil. Los cuentos en general suelen ser de corta extensión, un poco más cortos que una novela. Los de Eduardo van de 4 a 22 cuartillas, con un promedio de 7. Ahí la lleva. La estructura donde se desarrolla la historia cierra casi siempre con un final inesperado y cierta carga de desenfado y sarcasmo, ironía.
Eduardo nos lleva por sus historias de la mano. Para mí se me hizo curioso porque al leerlos sentí como si mi abuela, la del pueblo, o mi madre, que era muy supersticiosa, me lo estuviera contando. Yo encontré en ellos también mucha ingenuidad, hasta ternura y una gran intención de crear miedo. Tal vez la extensión, esa larga, nos aleja un poquito la llegada al clímax, que siempre se resuelve al final. En el caso de estos cuentos de terror, él aprovecha, que se lo agradecemos mucho, para enriquecer nuestros conocimientos, como del fondo del mar, como de las galaxias, como de cultura general, mostrándonos a seres increíbles que él creó, seres a detalle, nos muestra a detalle. A menudo vemos fantasmas, vampiros, monstruos u otras criaturas sobrenaturales. También presenciaremos asesinatos, robos, violaciones o situaciones traumáticas y angustiantes. Elementos mágicos, sobrenaturales, demoníacos o religiosos, morales también, lleva mucha carga moral. El escritor Eduardo Mosqueda ha sido capaz de crear nuevas lenguas y viajar y hacernos viajar a otros espacios terrestres, marinos y extraterrestres. Es notable el conocimiento que tiene sobre otras culturas y creencias y modos de vida que le sirven de sustento a las historias que nos narran en abundancia. Ya les platicaba cuántas cuartillas. Para nosotros como escritores, nuestro trabajo es leer, y ello se refleja en el producto de su creación. Como decía Armando, me parece a mí que Eduardo se ha inspirado mucho en Lovecraft también, cuando lo leo y digo, ese es Lovecraft. Alan Poe, Quiroga, pues sí, yo le recomendaría, si no ha leído, a Bram Stoker, a Isaac Asimov, a muchos, sí. Ajá. Y por último, quiero agradecer sobremanera el honor de ser su madrina en las letras, a lo cual le auguro mucho éxito, pues no solo tiene talento, sino que es un hombre muy trabajador y que además es un buen hijo y tiene un gran ejemplo, su madre, Gilma, trabajadora, inteligente, la destacada dramaturga Gilma Tuyú. Por último, Eduardo comienza diciendo en el primer cuento, ¿se acuerdan del primer cuento? Dice, no es mi historia. Y finaliza en la última página, yo he ganado. Todos hemos ganado. Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por venir. La verdad es que esta es una especie de sueño contigo, ya que pues, el año pasado simplemente pasaban mis días sin saber qué hacer, y ahora me estoy dedicando a esto, a ser escritor. Se me hace un poco fantástico y impensable. Bueno, a continuación voy a leer uno de los cuentos que está en mi antología. Este va a ser uno de los cuentos más suaves en cuanto a temas, ya que pues hay niños presentes. Se llama Abandonado por Dios. Fue entonces que me arrepentí de haberme burlado de Noé. Estaba aferrando una tabla de madera con todas mis fuerzas, mientras que el mar me golpeaba y sangoloteaba por doquier. Las nubes oscuras de lluvia no me permitían mirar el cielo azul ni el sol, y hacía bastante tiempo que no veía tierra. A lo lejos podía ver un barco, el arca de Noé, que poco a poco se alejaba más y más. A mi alrededor flotaban cadáveres de personas, conocidas y desconocidas, ahogadas. Caía una incesante y furiosa lluvia sobre todo lo que veía. Aquello era un gran diluvio, un diluvio destinado a devorar la tierra con sus aguas y ahogar a nosotros los pecadores. Estoy consciente de que los humanos somos malvados y que merecemos ser castigados, pero esto era demasiado.
Yo he pecado de gula, pereza y he engañado a mi esposa con otra mujer. Sé que soy malvado, pero ese destino que estoy viviendo es demasiado castigo para lo que hice. Frente a mí había cadáveres de niños y bebés. ¿Qué clase de pecados pudieron cometer ellos para merecer la muerte? ¿Por qué Dios nos castiga de esta forma? ¿Realmente somos tan malvados para merecer esto? ¿Tan pecadores de humanidad? Bueno, tal vez sí. Recuerdo los primeros días en los que Noé empezó a afirmar y proclamar que Dios le había hablado y que dentro de poco llegaría un gran diluvio que inundaría el mundo a causa de los pecados de la humanidad. Todos nos burlamos de él, lo tomamos por loco, pues no se nos hacía lógico que la humanidad fuera tan malvada como para ser erradicada. Los días pasaron y Noé comenzó a construir un gran arca donde guardaba una pareja de cada animal de la tierra. Todos los demás vivimos de manera normal, pues aún no creíamos en la historia del diluvio universal. Cuando una de las lluvias duró demasiado tiempo, se nos hizo raro, pero aún no creímos las palabras del loco Noé. Luego pasó un día, luego 2, 3, 4, 5, 6 y 7 días en los cuales solo hubo lluvia incesante que poco a poco inundaba la tierra. Para este punto todos nos creímos en las palabras del hombre, que ahora estaba seguro junto con su familia en el barco, que ya tenía suficiente agua para poder navegar. Había un montón de gente amontonándose en la entrada mientras rogaban entre llantos a Noé que, por piedad, abriera la puerta para que se pudieran salvar. Pero él se negó y exclamó: fueron ustedes los que se buscaron esto, fueron ustedes los que pecaron al punto de que el Creador se había obligado a erradicarlos. Si hubieran sido buenos, esto nunca hubiera pasado. Esas palabras quedaron marcadas en las mentes de todos los que las escucharon, incluyéndome. Todos caímos en desesperación ante nuestra inminente muerte bajo el agua, pero no queríamos morir. Tratamos de salvar nuestras vidas de cualquier forma, desde tratar de crear otra arca para huir hasta huir a las montañas más altas. Lo del arca era tonto, pues toda la madera estaba demasiado húmeda como para ser usada. El plan de huir en las montañas funcionó a medias, pues a aquellos lugares no había llegado la inundación, pero en cuestión de tiempo estas empezaron a ser tragadas por el agua. La muerte era inminente, pero nadie quería aceptarlo. Así que decidimos hacer un último intento de sobrevivir, demostrarle a Dios que no éramos malvados y que merecíamos vivir. ¿Cómo íbamos a hacer eso? Nosotros sabíamos pues que Dios no era un Dios al que le rezábamos, solo sabíamos que su nombre era Dios y a la vez era Yahvé. Se nos ocurrió que tal vez la razón por la cual ese Dios nos castigaba era porque no le rezábamos, por lo cual nos podríamos salvar si lo alabábamos. Esa era una lógica tonta, pues si cada Dios decidiera destruir el mundo por cada vez que alguien no le reza, esta hubiera sido borrada de la existencia desde hace milenios. Por más estúpida que fuera la idea, decidimos creer, pues en momentos de muerte inminente, cualquiera se aferra a la más mínima esperanza de vivir. Los últimos humanos con vida, aparte de Noé y su familia, se juntaron en la cima de una montaña y crearon con piedras un templo hacia el gran Dios para que se apiadara de nuestras vidas. Pero él no reaccionó. La lluvia caía incesantemente y el mar se iba tragando lo último que quedaba de la tierra. Cientos gritamos de horror ante la frialdad de un Dios que nos dejaba morir bajo la lluvia. Mucha gente se arrodilló con todas sus fuerzas, juntaron sus manos y gritaron al cielo por piedad de la divinidad castigadora. Algunos gritaron hasta quedarse sin voz y otros rompieron sus manos al apretarlas con tanta fuerza. A pesar de esa demostración de fe absoluta, el diluvio continuó. La gente siguió pidiendo piedad hasta que alguien, que posiblemente estaba enloquecido de miedo, se le ocurrió una idea. La idea consistía en que todos los vivos se juntaran y formaran un círculo y cerraran los ojos para rezar. Así Dios se daría cuenta de la fe absoluta y perdonaría la vida. ¿Cuál es la lógica en eso? Dios sabrá, pero aún así todos lo decidimos hacer. Nos juntamos en un círculo, nos tomamos de las manos y con todas nuestras fuerzas rezamos con los ojos cerrados. Bueno, no todos. Entre los supervivientes del diluvio había un niño huérfano. Sus padres se habían ahogado. Aquel niño era lo suficientemente grande para caminar, pero no era muy potente ya que pasaba a su alrededor, por lo cual no cerró los ojos. La gente se horrorizó ante esto, pues se suponía que todos tenían que hacer lo mismo, pero él se negaba. La gente, ante su desesperación, se abalanzó contra el pequeño y por la fuerza trataron de cerrar los ojos. El niño no entendía sus intenciones y se sintió amenazado. Corrió despavorido. Se suponía que todos los humanos debían estar en el círculo, así que una horda de personas corrió atrás del niño y lo atraparon. Chilló de miedo y siguió desobedeciendo las órdenes que no podía entender. Se negaba a cerrar los ojos o entrar en el círculo.
Los demás pensaban que si el niño seguía negando a obedecer, sería el causante de la muerte de todos, algo que no permitirían. La negativa de cerrar los ojos ocasionó que un hombre enloquecido se avanzara contra el infante y sin piedad le arrancara los ojos. La sangre salió disparada a chorros mientras el niño gritaba de dolor. La gente estaba feliz al sentirse salvada. El menor por fin había cerrado los ojos para siempre, aunque fuera a la fuerza. Me horrorizó al ver tal escena y rápidamente huí del lugar por miedo por aquellas personas dementes. Corrí con todas mis fuerzas y sin mirar atrás. No sé qué sucedió, no sé si ellos se percataron de mi ausencia y me persiguieron o si siguieron rezando sin mí. No lo sé, solo corrí por mi vida. No había caído la noche y el mar ya se había tragado la montaña donde habitaban los últimos humanos. Yo estaba sostenido de un tronco mientras el mar se arrastraba y me arrastraba y me azotaba. De por sí ya era una situación horrible, pero mis ojos observaron algo peor. Frente a mí vi todo lo que quedaba de la humanidad enloquecida, luchando por su vida. Había un pequeño trozo de tierra que sobresalía del mar. Las personas trataban de subir a la orilla para salvarse. La escena era horrible. Vi a gente aferrándose al pequeño montículo con uñas y dientes. Vi gente amontonarse y pistosearse a otra para poder llegar a la cima. A esas personas no les importaba que estuvieran lastimando a los demás o que estuvieran ahogando con su peso a sus semejantes. Luchaban por vivir sin importarles si causaban la muerte de otros. Vi a una madre pasar por encima de su hijo para poder llegar hacia arriba. Una vez que ésta había llegado, no se preocupó por el bienestar de su hijo. Lo dejó abajo, sin importarle nada más que su propia vida. Aquel niño abandonado chilló de miedo mientras rogaba que alguien lo ayudara, pero nadie lo hizo. De hecho, muchos adultos no dudaron en usarlo como escalón humano para llegar a la cima de la montaña. Sus ganas de vivir eran más grandes. Al final, fue pisoteado sin piedad hasta la muerte. Aquellos que subían no estaban a salvo. Las personas de abajo, envidiosas de los de arriba, estuvieran más cerca de la salvación, se aferraban a sus ropas para impulsarse. Los más grandes podían aguantar que los jalaran, pero los niños no. Y con horror a infantes ser jalados por adultos con tal fuerza que provocaron que los niños cayeran, y una vez que llegaban de nuevo al mar, eran pisoteados por otros que intentaban trepar la montaña. Sin embargo, nadie estaba a salvo. Se corría el peligro de ser tomado por las manos envidiosas que jalaban a su prójimo. De nuevo al fondo del mar. La gente trataba de juntarse en el centro, pero eso no funcionó, pues llegó un momento en el que había tantas personas que estaban tan apretujadas que cualquier movimiento los empujaba y los hacía caer, por lo cual retroceder implicaba tirar a alguien, o sea, asesinar. ¿Les había importado a los demás? Yo creo que no. La gente solo luchaba por sí misma, sin importarle a quién dañaran. Fue aquella horrorosa visión la que me hizo comprender por qué Dios nos castigaba. No era porque hiciéramos actos malvados día a día, era porque no dudábamos en matar a nuestros iguales por el bien de nosotros mismos. Me quedé flotando con la ayuda de mi tronco, resignado a mi muerte, una muerte bien merecida, o eso creí. Yo creí que fue el humano quien horrorizó a Dios con su maldad, pero no es cierto. Quien horrorizó al Señor fue alguien peor. Un feroz rugido se escuchó en las cercanías, un rugido que llamó mi atención y que obviamente volteé a ver el origen de este. Me arrepiento de haberlo hecho. Frente a mí estaban seres gigantescos. No, más bien gigantes. No, titánicos. Creo que esa frase tampoco dice su tamaño. Eran enormes, descomunales, colosales. Ninguna frase que sea sinónimo de grande es suficiente para expresar su tamaño. Eran tan enormes que me hicieron sentir patético cuando los vi, pero su tamaño no era más aterrador. Sus formas, sus rostros, todo de ellos era horroroso. No soy capaz de describir con palabras lo espantosos que eran. Solo puedo decir que grité de absoluto horror cuando los vi retorciendo sus tentáculos en el aire, gritando blasfemias con sus miles de lenguas. Eran seres terribles, tanto que no podía creer que ellos hubieran sido creados por la santa mano de Dios, pues en ellos habitaba todo lo que era impuro y blasfemo, pagano y demoníaco. Grité de terror, reí en locura, lloré de impotencia, todo a la vez mientras contemplaba los espantosos seres. Entonces noté que ellos estaban siendo tragados por el mar. El diluvio los estaba sepultando, ellos también sufrían. Me di cuenta de que esta lluvia imparable nunca fue para castigar a los humanos. Fue egocéntrico al creer que la humanidad horrorizó a Dios. Fue egocéntrico al creer que éramos los más grandes en maldad. Todos nuestros pecados eran insignificantes. De hecho, todo es insignificante ante esas criaturas que se hundían en el mar. Pues aterraron al Señor, los más viles, los más malvados, aquellos que crearon el pecado, y eran algo tan horrendo que incluso el Creador decidió destruirlos.
Entendí por qué Dios abandonó este mundo y lo dejó a merced de la lluvia, porque había huido de esos demonios. Fin. Bueno, pues es una prueba del trabajo que en este primer libro, ya tiene como 5 libros preparados, pero bueno, poquito a poquito se van a publicar. Porque es muy, dicen que si no escribe no puede, se exaspera y enloquece y aporrea todo. Él me lo contó, lo estoy inventando. ¿Cómo se llama? En realidad, como editor de este libro, pues fue padre y muy estresante porque no son temas que yo abordo. La literatura que yo abordo es más fifí, vamos a llamarla así. Ese es el término muy famoso ahorita. Entonces, es más nice, vamos a llamarlo también porque. Pero bueno, el trabajo es honesto, el libro es muy honesto. Yo les pediría que lo adquieran, que lo lean, porque es una producción de un adolescente que merece ser leído, que ha trabajado, que sigue trabajando y que seguirá trabajando seguramente, y que más allá de los reconocimientos, yo siempre le he platicado a él, un reconocimiento no te hace ser escritor, pero pues sí, obvio, cuando te dan el estímulo, pues qué padre, ¿no? Pero no eso te haces escritor. Escritor es constantemente revisar lo que ya hiciste y tratar de hacer algo mejor que lo que hiciste anteriormente. Aquel escritor que dice, mi mejor obra es tal cosa, ya estuvo, ya fue. O sea, pues no. El escritor siempre busca, es como el artista busca mejorar lo que ya hizo y darle a su público algo honesto, algo que realmente pueda llenar a ese público, independientemente si te gusta o no, tú vas a hacer lo que realmente quieres como creador hacer, ¿no? Entonces, no es un autor de moda, aunque esté de moda entre los jóvenes leer terror y horror, porque no es lo mismo terror que horror y espanto, o sea, son cosas diferentes. Yo le manejé literatura macabra porque es muy macabro, porque maneja terror, maneja horror y maneja también crimen. Entonces, pues es macabro, ¿no? Porque aborda, en un mismo cuento puede abordar las tres cosas y además siniestro, como mencionó Lucila, y además también sarcástico. Hay de repente unos textos que son muy sarcásticos, y hasta yo me reía, porque eran muy como que se burlaba del mismo personaje, el autor se burla de su personaje, entonces las situaciones pueden ser de repente así como que, ¿qué onda? Te estás burlando de tu pobre personaje, lo vas a matar y te estás riendo de él. Entonces es padre porque el humor en la literatura se ha perdido desde hace mucho tiempo y ahorita sin caer en chistecitos aborda el compañero. Y bueno, pues no me queda más que, pues si alguien quiere hacer una pregunta al autor o a cualquiera, no sé, mayormente al autor, que se lo haga para que empiece a sentir la vehemencia del público ante él. ¿Alguien quiere preguntarle algo? O ya de plano van a comprar el libro, porque digo, para que los firme el compañero. Allá atrás. A la gente que escribe, puede ser desde la oscuridad, ¿no? Es interesante para englobar todos los géneros que se mencionó. Cuando piensas en eso que vas a escribir, ¿sueñas en ello a veces? ¿O en qué momentos es tu actividad creativa? Yo considero que es todo el día, porque puedo estar aquí tranquilamente mientras... De hecho, ahora mismo estoy pensando en cuentos que planeo escribir, o sea, es todo el día, y pues sí, sueño con eso, porque incluso en la noche me quedo pensando y los sueños, me imagino todos los detalles y la historia que va pasando, aunque no diría que es tal como un sueño de que yo veo la historia transcurriendo, sino es como una película que va pasando y luego entonces digo, no, este detalle no me gustó, se para y lo cambio luego en el cuento, que como tal es el texto, pero yo lo estoy viendo directamente.
Yo quiero comentarles algo que en una reunión igual estaba el maestro Francisco Prieto, novelista, dando una conferencia y hablaba eso de los personajes, de cómo resolver cosas, y decía: me meto tanto en la historia que a veces cuando vamos a comer, estamos en el comedor, yo estoy sentado esperando mi comida y mi esposa está dando vueltas alrededor de la mesa y yo la miro y estoy pensando cómo voy a matarla. Yo me quería felicitar por la edad, ¿no? O sea, esa creatividad, la facilidad que tiene para narrar y escribir un cuento. El cuento tiene que tener, son partes que tiene el cuento, desarrollo, desenlace. Entonces, generalmente los jóvenes no se da mucho eso. Yo trabajo en secundaria y no son tan creativos. Entonces, un talento creo que él trae ya nato y pues felicidades por eso. Ok, gracias. Por lo general, las personas que cuentan mis cuentos se quejan de la violencia, no me felicitan por esas cosas. Yo sí quería comentar eso que acaba de comentar la compañera, en el sentido de que, a diferencia de los autores que ya tenemos trayectoria, que estamos buscando que no caigamos en errores, que estamos buscando que la técnica no nos traicione, de hacer el cuento lo más breve posible, de economía del lenguaje, muchas cuestiones que se manejan cuando ya eres un escritor de formación, no académica, porque yo no tengo academia, pero sí de formación literaria, con talleres y demás. Eduardo sencillamente escribe y lo que ha leído le ha servido para hacer sus estructuras, y yo no sé si se pone a pensar si aquí está el clímax o aquí está el inicio, el final, si se hace su escaleta, no lo sé, porque cada autor tiene un proceso, pero yo no veo que se preocupe tanto si funciona esto, no funciona. Él escribe, es fluido y no está como, ay, ¿cómo voy a empezar mi poema, bueno, yo soy poeta, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a empezar mi primera línea? O como Carlos Martín dice, no, hay que conservar, hay que ser contundente en el primer párrafo para que el cuento salga, ¿no? Yo no veo esa preocupación, como tampoco la veo en las nuevas generaciones que estén buscando satisfacer a los cánones literarios. No lo veo, no sé si haces tu escaleta o haces todos los trucos que hacemos los escritores, pues que tenemos ya bastantitos años en la cosita esta, ¿no? No sé ni qué es escaleta, de hecho, así que no. Bueno, no. Para ti, ¿qué ha sido lo más frustrante al escribir este libro y cómo lo solucionaste? ¿Cómo hiciste para romper esa frustración y salir adelante? Frustrante, este libro como tal, creo que no fue frustrante, porque como tal, este libro fue como una libertad. Estuve feliz todo el tiempo que lo escribía, ya que, pues bueno, antes yo traté de escribir otro libro, pero no se pudo porque lo censuraron. O sea, me estaban medio orillando a escribir literatura infantil. El libro al final sí se terminó, pero está oculto donde nadie lo va a encontrar, porque me avergüenza ese trabajo, que aunque me terminó diciendo, pues está bonito porque es un libro infantil, no me gustó porque sentía que no era de todo mío. Por lo cual, este libro lo escribí con completa libertad. O sea, no hubo nada frustrante, era lo que quería. Algo que causa mucha sorpresa, ¿no? Que a pesar ya tengas todo ese bagaje de conocimientos para poder escribir, ¿desde qué edad sentiste esa necesidad de escribir? Alrededor de los 5 o 6 años. No era precisamente escribir, era hacer historias. Sí, porque yo durante muchos años lo que hacía era dibujar cómics, pero me era un poco frustrante, ya que yo corrijo mucho mis historias y
es muy difícil corregir un dibujo, más bien 5 dibujos de una historia, por lo cual dije, pues, a ver, los escribo a ver si es más fácil. Y salió. A ver, ¿alguien más que tenga dudas? ¿Algo quiera preguntar? 150. Ahí están al lado. ¿Hay que preguntar algo? Pues no nos queda más que a nombre de ya me iba a equivocar, es casi lo mismo, ¿no? del Ayuntamiento de Mérida y la Dirección de Cultura, agradecerles el que hayan venido aquí. No soy funcionario del Ayuntamiento, aclaro, eso hay que dejarlo claro. No nada más porque les agradecemos el espacio. Josué ha sido una persona aliada de los escritores. Hay un programa que hacen cada semana, si no mal recuerdo, que él impulsa. Si no estuviese Josué, no sé cómo estaría esta biblioteca. la neta, sabes que soy contra cultura, pero bueno, ahí andamos, ¿no? Y Gilma, por la gestión, por la paciencia que me tuvo, también Eduardo, porque sí, de repente me atrasaba un poco porque se echaba a perder la computadora que yo tenía. Ya hoy, el día de mi cumpleaños, falló toda mi tecnología. Entonces el 17 de diciembre tronó mi computadora, tronó mi celular, todo tronó, menos yo. Sigo vivo, aquí estoy. Entonces, agradecerle toda la paciencia, porque como editor independiente, como personas que hacemos los libros a mano, pues sí, es un poco a veces frustrante no tener la maquinaria para poder cortarlo, por ejemplo, los acabados, todo ese rollo, y que ahorita los precios están elevadísimos en la cuestión editorial. Aquí lo debe saber el compañero, no hace mucho tiempo que no se editan libros en el estado como debe de ser, y no es una cuestión que no quieran publicar, es muy caro publicar un libro te cuesta ahorita 1000 ejemplares, 100,000 pesos o más, 120,000 en Mérida. En la Ciudad de México te cuesta 70, 80 porque es más barato, y en Guadalajara un poquito más barato porque ahí se da el papel, pero aquí pues sí, es un esfuerzo pues de Gilma, de él, mío, de los que se involucran en este proyecto, de su papá que hizo la portada. No la había mencionado, pobrecito está allá y no había mencionado que él fue el autor de la portada. Y entonces es un esfuerzo, el trabajo editorial. Ayer Alejandrina Garza, en el Día del Escritor, ayer fue el Día del Escritor, mencionaba algo importante, que el libro está tomando, el libro impreso está tomando importancia actualmente, porque las nuevas tecnologías te cambian los programas, te cambian las versiones. Lo que tú lees ahorita en un Kindle, tienes que actualizar constantemente el programa. Lo que tú conseguiste en Amazon hace 3, 4 años, ya no lo puedes leer ahorita en el mismo programa. Tienes que volver a comprar el libro en Amazon, volver a gastar tu dinero en Amazon para poder adquirir el mismo libro digital. Y además que quedas más ciego, Él usa lentes, yo debería usar lentes, no, soy necio, no me va a pasar algo en un momento, ¿no? Está como Borges leyendo allá tratando de leer o contratar a alguien que me lea mis textos, ¿no? Pero creo que es muy importante lo que Eduardo, que él pudo haber dicho, lo publico digital y ya, pues, soy de la nueva generación, ¿no? No, se intercó, quería su texto impreso, y Gilma me platicó y todo. Pues yo le dije, pues sí, pero mis libros son así, ¿no? O sea, son no marginales, porque no son marginales, ¿no? No nos costuramos y no hacemos libros diferentes y agarramos papel de la calle, no. Sí, es algo un poquito lo más profesional que se pueda. Y bueno, yo agradezco la confianza de Gilma, la confianza de Eduardo. No soy regañón cuando corrijo, o sí soy regañón, ¿no? O sea, traté de ser lo más amable posible para que no dijera, está loco este güey, ¿no? O sea, ¿qué me importa, no? Decir, yo quiero escribir, ¿no? Y él fue muy receptivo. Entonces, yo les agradezco a todos el haber estado aquí, y sin más preámbulo, pues hagan la fila ya, para que vengan a firmar también.
Lucila, muchas gracias por la presentación del libro. Y Eduardo, pues, es tu día. Lanza voladores antes de que quemen al viejo. O sea, a mí. Perdón, pero mis cuentos son mejores que mi ortografía. Eduardo, no me saques ¿Cómo te fue tu clase de química? Bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.